Muy buen día. Hola, Bienvenidos buen a día. Conversemos de la Obra de Cristo. Mi nombre es Alejandra Sáez y estoy transmitiendo desde la ciudad de Villa Alemana, Chile. Hoy nos acompaña desde Santiago de Chile un querido invitado. Su nombre es José Gonzalo. Él lleva más de 49 años estudiando la obra de Cristo. Pertenece a la Escuela Misión de Amor y también tuvo el papel principal en la difusión masiva de esta magna obra debido a que cuando conoció a María Elena Sarmiento, tuvo la voluntad de entregarle la obra completa con el fin de que ella la compartiera en forma masiva y gratuita con todos nosotros. Por eso, para mí es un gran honor tenerlo como invitado el día de hoy. Bienvenido, José González. Hola, Alejandra. Agradecido de tu invitación y también de todas las personas que en algún minuto puedan estar en contacto con esta comunicación, digamos, ¿no? Donde vamos a hablar sobre el conocimiento espiritual que fue traído por Mabullés, un ser maravilloso, digamos, ¿no es cierto?, que descendió de los planos superiores y cuya misión era justamente traer este conocimiento a la tierra, que es como la explicación clarísima, digamos, ¿no es cierto?, de lo que han sido los conocimientos que han traído otros avatares divinos en tiempos pasados. Aquí, de alguna manera, se está haciendo un, un repaso de lo que son esas mismas esencias, digamos, ¿no?, pero explicado de una manera en que todos podamos entenderla. Ese es el propósito, digamos, de que trajo Mauller a través de este conocimiento y bueno, y nos han formado a varios, digamos, durante muchos años para poder aclarar aspectos, digamos, ¿no es cierto? Y poder también, de alguna manera, profundizar algunos contenidos que hay en el conocimiento. Así que bueno, feliz de estar aquí y espero que sea provechoso para todas las personas que están o que puedan estar en contacto con este tema maravilloso que es el conocimiento espiritual. Muchas gracias. Bueno, voy a preguntar, ¿de qué manera comenzó su búsqueda de conocimiento espiritual? ¿Cómo llegó a la obra de Cristo y qué produjo todo este conocimiento en su vida? Bueno, cuando estos son aspectos que uno trae desde el nacimiento, digamos, ¿no? Esta inquietud por conocer aspectos espirituales o conocer explicaciones que la religión normalmente eh, no entrega claramente, no entrega claramente. Las personas que están en este tema espiritual como que han estado siempre eh, atentos a esta, a la información que pueda traer, digamos, ¿no es cierto?, el conocimiento. Yo me acuerdo que toda mi vida, digamos, ¿no es cierto?, estaba detrás de, entre comillas, la verdad. Y esa verdad yo no la encontraba en la iglesia, a pesar de que yo estudié en un colegio católico. Y yo era muy amigo del rector del colegio, que era un cura belga, se llamaba Roberto Ponell, que es el que trajo el cautismo católico a Chile. No sé, un ser maravilloso, psicólogo, sociólogo, profesor de la Universidad Católica. Yo siempre hablaba con él y decía, padre, explíqueme, ¿por qué esto le sucede a Juan y no me sucede a mí? ¿Por qué esta situación le pasó a tal persona y no me pasó a mí? Deme la explicación, porque yo sé intuitivamente que yo puedo ignorar cosas, pero Dios no las ignora. Entonces usted que es como el representante de Dios en la tierra, explíqueme, ¿por qué sucede lo que sucede? Y bueno, siempre finalmente terminaba toda esta conversación a través de dos conceptos que él eh, nos decía, digamos, ¿no? O me decía, misterio, este es un misterio o este es un dogma de fe, que eran dos palabras que lo único que hacían era eh, terminar con la conversación. Si te dice que 2 más 2 son 8 y es un dogma de fe, ¿qué podía hacer? Y entonces yo decía, padre, pero no me queda claro.
y como el cura era inteligente, por ahí se la arreglaba y me dejaba más o menos tranquilo, pero volvía yo al ataque, digamos, ¿no es cierto?, después de un tiempo. Y bueno, en algún minuto, digamos, ¿no es cierto?, cuando ya empecé a reflexionar sobre otros temas mayores donde la iglesia no tiene explicación, no tiene explicación salvo, eh, como te digo, esta muletilla del misterio y del dogma. Yo le digo, padre, no conversemos más ni con misterio ni con dogma porque no se puede seguir la conversación. Y yo necesito llegar al fondo de este problema. Y en una ocasión que sucedió un accidente, digamos, ¿no es cierto?, en el colegio, le dije, oiga, padre, ¿por qué le pasó a esta persona y no me pasó a mí? Me quedó mirando y me dijo, no tengo respuesta, es un misterio. Yo le dije, sí, pero quedamos de no conversar o no, o no utilizar ese concepto, digamos, ¿no?, que es una forma de bloquear el diálogo. Eh, yo le dije, padre, lo siento mucho, pero yo tengo inquietudes y las voy a seguir buscando. El cura me miró y me dijo, si yo tuviera tu edad, haría lo mismo que tú, pero ya a esta altura de mi vida ya no puedo. Como diciendo, ya estoy casado con esta doctrina, no puedo salirme de ella. Pero por ahí comenzó la búsqueda. Yo dije, yo sé que hay una respuesta, no está en el colegio, el cura no la tiene, la tengo que ir a buscar afuera. Y bueno, conocí a una persona que estaba metida, digamos, ¿no es cierto?, en esta escuela y me dio la dirección y el contacto. Fui y la verdad es que yo soy ingeniero comercial, ¿ah? Tengo bastante formación más bien científica. Y yo decía, y empecé a ir a clase, y las clases me hacían absoluto sentido, absoluto sentido. Y yo decía, pero ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Porque esta cuestión no puede ser perfecta. Y la verdad es que después de 4 años de intentar buscar eh, la trampa de todo lo que estaba estudiando, nunca la encontré y dije, ya me relajo, esto es así, y ahora sí acepto, el conocimiento viene de planos superiores y, y si hay algo que uno no entiende del conocimiento, no es problema del conocimiento, es problema de uno. Todavía no tiene la expansión de conciencia para entender otros límites que tiene el conocimiento, pero que se van conociendo en la medida que la conciencia se va ampliando. Así que por ahí, así comenzó, digamos, ¿no? Y así entré, digamos, a la misión de amor, que hoy día es un sinónimo de obra del Cristo, ¿eh? Es lo mismo. Es el mismo conocimiento, es exactamente lo mismo. No quisimos utilizar el nombre misión de amor porque, bueno, de alguna manera tiene un registro y qué sé yo, y hay gente que no estaba muy de acuerdo en que esto se difundiera. O sea, no me fue fácil, digamos, en un comienzo, eh, con las presiones que yo tenía, porque la sede central está en Buenos Aires y siempre ellos dictaron, digamos, las normas y los procedimientos para poder abordar el conocimiento. Y, y bueno, yo lo hice un poco, digamos, ¿no es cierto?, por mi cuenta, sin consulta, porque yo sabía que si llegaba a consultar y me llegaban a decir que no, todo se truncaba. Entonces, ni siquiera el director de aquí de la escuela le comenté. En ese momento yo estaba emparejado con mi señora, digamos, ¿no? Tampoco le comenté. Entonces todos se sintieron, porque yo no había consultado. Y la verdad que no lo hice por un problema de no comprometerlos a ellos, porque yo sabía que si de Argentina llamaban al director nuestro y le decían, ¿tú estabas de acuerdo con esto? ¿Tú sabías esto? Y si él decía sí, le iban a preguntar a Argentina, ¿y por qué no me avisaste? Y todo esto se iba a truncar, digamos. Así que me la jugué por mi cuenta. Dije, no, esto, obviamente que hice otras consultas, digamos, con seres espirituales a los cuales le tengo mucho respeto, digamos, ¿no es cierto? Y me dieron su visto bueno para poder hacer esta divulgación. Y ahí estamos, digamos, ¿no? Y estoy fascinado de que así sea. Hay mucha gente que se ha venido beneficiando con todo esto. Y me alegro mucho porque estamos al final de una era y el tiempo se acaba. Y el tiempo es ahora. Entonces, y el conocimiento dice, digamos, ¿no?
Por eso esa primera parte, que ayer borramos, porque era un, un, un trabajo que se había hecho para Argentina, lo que decía Maoíes, digamos, es monstruoso que no cambiemos, ¿me entendí? Esa resistencia al cambio, si la humanidad, yo entiendo que este conocimiento no se podía entregar en el año, no sé, 40 años atrás, porque todavía la gente no estaba en condiciones de poder entenderlo, asimilarlo, comprenderlo, digamos, ¿no? Tú en esa época, cuando yo entré, tú hablabas de reencarnación y te miraban como un pájaro loco, o qué sé yo, de que había vida en otros planetas. O sea, la influencia de la iglesia era muy fuerte y en consecuencia había mucha resistencia. Hoy día no, pues hoy día tú puedes hablar de estos temas y la gente lo entiende. Podrá participar o no de esa creencia, da lo mismo. Pero sí, digamos, es un tema que ya han escuchado recurrentemente, digamos, en otras plataformas, en internet, etcétera. Así que ese es el inicio, así comencé, y como te digo, feliz de haberme integrado a esta, a esta escuela, digamos, ¿no es cierto?, donde he aprendido muchísimo y estoy muy agradecido de que así sea. Ahora, no es gratis todo esto. El que más sabe tiene más responsabilidad y la ley te va a cobrar en esos mismos términos. Si tú tienes acceso, digamos, a un conocimiento superior, tienes que responder a ese conocimiento, digamos, ¿no? O sea, el tema de la coherencia, que es otro de los aspectos por los cuales demoró tanto, digamos, ¿no es cierto?, la salida del conocimiento al resto de la humanidad, porque había que formar a las personas en esos términos, en los términos de coherencia. Tú no puedes estar hablando del amor y tener un alma llena de odio, no puedes. Desprestigias a la obra, digamos, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, el tener conocimiento te obliga a superaciones. Y se los digo a todos, digamos, ¿no? Si quieren avanzar en esto, háganse cargo porque hay una responsabilidad que no se puede eludir, que la ley la registra y que en algún minuto también nos van a cobrar. Sí. Respecto de lo que comentaba, bueno, primero agradecer porque el tener acceso a esta información tan valiosa, tan hermosa, al menos en mi caso y el de muchas personas más que yo he conocido a través de la obra de Cristo, del estudio de la obra de Cristo, eh, ha logrado dar orden a muchas interrogantes, muchos cuestionamientos que llevábamos en la vida y muchas cosas y sucesos que nos ocurrieron que no tenían mayor explicación. Entonces eso ha permitido que nosotros primero calmemos y luego de eso también nos empieza a enseñar, a razonar respecto de nuestra forma de actuar. Por lo tanto, estamos más atentos de nosotros mismos. Y claro, nos encontramos con un mundo de detalles y de, entre comillas, errores que veníamos cometiendo y que no teníamos conciencia de ello. Entonces, se agradece mucho porque en la medida que uno va practicando, va logrando una calma interior. Y eso en realidad es lo que más buscamos hoy en día, calma, ante todo este tormento que hay en la sociedad en estos momentos, calma. Así que de verdad se agradece mucho todo lo que realizó para que nosotros pudiéramos conocer. Vamos a la primera transparencia porque es importante ese Perfecto. Sí, aspecto, digamos, ¿no? ¿Cuál es el yo propósito les de la voy a, vida? exacto, les voy a comentar. Nos compartirá la misión de amor, que es el conocimiento espiritual canalizado por Madhu Yes, que parte con el propósito espiritual de la vida. Y voy a ir con la transparencia, la diapositiva. Sí, yo me la sé, si quieres. ¿Sí? Ahí está. La que viene. Siguiente. Esa. Ahí está. Bueno, este es un tema bastante recurrente que uno lo ve, digamos, en Internet, en todos estos seres, digamos, que también eh, profesan el tema del conocimiento. Y siempre hay una pregunta por parte de las personas que participan. Y esa pregunta es, bueno, ¿para qué vinimos? ¿Para qué vinimos?
claramente hay una lógica y hay una inteligencia detrás de todo esto, ¿no es cierto?, que está expresada por la divinidad. O sea, no es casualidad que estemos aquí, la casualidad no existe desde el punto de vista espiritual, no existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Y de alguna manera yo voy a ir hilando un poco esto en lo posible, digamos, ¿no es cierto?, con lo que han sido los textos bíblicos, digamos, ¿no? Cuando Jesús hablaba, digamos, de la parábola de los talentos. Entonces, la persona, digamos, ¿no es cierto?, el hermano mayor le habían dejado 12 talentos, al otro 10 y al más chiquito, digamos, le había dejado un talento. El padre se va, vuelve a los 50 años y pide que le rindan esos talentos. Entonces el mayor le dice, mira, tú me dejaste 10 talentos, yo qué sé yo, compré animales, vendí, etcétera, aquí tengo 12 talentos y le devuelve 12 talentos. El padre feliz, digamos, ¿no? Lo hace pasar, etcétera, digamos, lo aplaude. Al de en medio lo mismo, de 11, de día había hecho 11 talentos, que había comprado propiedad, etcétera. Y el más chico agarró el talento y lo escondió, digamos, ¿no? Hizo un hoyo profundo y ahí lo metió. Y desaprovechó la posibilidad de poder hacer rendir ese talento, digamos. Entonces, todos nosotros hemos venido con ciertos talentos. Y en algún minuto, cuando nos vayamos, vamos a sentir más o menos felicidad en la medida en que hayamos desarrollado más fuertemente cada uno de los talentos que trajimos y de las experiencias que de alguna manera teníamos que vivir en este mundo. Entonces, hago ese parangón, digamos, ¿no es cierto?, para entrar a este tema. Y el conocimiento dice textual, todas las experiencias que los espíritus vienen a realizar en un mundo como el nuestro pueden sintetizarse en superar el amor propio y llegar a vibrar en amor universal. Ese es el propósito. Esto es lo mismo que el colegio. Nosotros estamos en un curso, segundo básico, ¿ok? Estas son las materias que tenemos que rendir a final de año para ver si tenemos los méritos de pasar al curso siguiente. Si no hemos rendido correctamente estas materias, tendremos que, lo mismo que en el colegio, repetir el curso. Y tendremos que volver nuevamente a un mundo de tercera dimensión a completar aquello que nos quedó pendiente. Superar el concepto del amor propio, ese otro tema, digamos, ¿no es cierto?, que normalmente hay bastante confusión. No, yo me tengo que amar. No, o sea, eh, como, como que si el propósito de la vida sea amarse a uno mismo. Y desde el punto de vista espiritual, el concepto de amarse a uno mismo, que es un concepto válido, pero está referido al tema, digamos, ¿no es cierto?, de el conocimiento dice, nadie puede trabajar para sí mismo desde el punto de vista espiritual a menos que lo haga a través de sus hermanos. La ley es dar para recibir. Entonces, si tú tienes mucho amor propio que finalmente se traduce en un aspecto de felicidad, tú deberías dar mucho para recibir mucho desde el punto de vista espiritual. Ese es el concepto de amor propio desde el punto de vista espiritual. Pero desde el punto de vista humano, el concepto de amor propio que uno normalmente maneja tiene que ver con el ego, con el yo inferior. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ahí, digamos, ¿no es cierto?, se establecen las necesidades de superación en lo que tiene que ver con la envidia, con el egoísmo, con la vanidad, con el orgullo, con los celos. Todos esos que son aspectos, digamos, del amor propio, pero ahora ya enfocado al punto de vista humano. Ese es el aspecto del amor propio que hay que superar. Esos son los talentos. O sea, ¿cuánto trajimos de celo? Voy a decir cualquier número, no, esto no está en el conocimiento. De celo éramos, qué sé yo, del 1 al 10 teníamos 8 de celo. Cuando nos vayamos nos va a decir nuestro padre, ¿y ahora cuánto tenéis de celo? No, ahora tengo 6. Aplauso, cerrado. No hay que llegar al absoluto. El absoluto es la divinidad. Pero sí haber avanzado en el conocimiento, ¿no?
¿Cuánto trajiste, digamos, de envidia, de egoísmo, de orgullo, de vanidad, que son todos los aspectos del amor propio que finalmente nos encadenan? Entender con respecto a esto que el verdadero propósito de la vida, ahora referido a este aspecto del amor propio que tenemos que superar, es lograr hacer libres. No la libreza humana, o la libreza humana, claro, no libre humanamente porque eso la tenemos todo y es gratis. Ser libre espiritualmente. O sea, llegar a que ninguno de estos aspectos nos saque de nuestro estado de equilibrio, de armonía y de serenidad en la cual deberíamos permanecer siempre. Que tú lo ves en los seres superiores, tú lo ves en los Franciscos de Asís, tú lo ves en la Madre Teresa, en que ya no hay cómo alterar su estado de armonía interna, no hay cómo alterarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene resueltos los aspectos del amor propio. Entonces, por más que yo le tire fichas a su egoísmo, a su envidia, no llegan, rebotan, porque eso ya trabajó en esos aspectos, digamos, ¿no es cierto? Y los tiene resueltos y superados. Eh, hay una imagen que yo siempre recuerdo cuando abordo este tema, que es una imagen del Buda. Y en la película del Buda, digamos, ¿no es cierto? Donde, claro, su forma de pensar, de sentir, ya estaba teniendo demasiados adeptos, digamos, ¿no es cierto? En la India. Y, y, y el gobierno decide eliminarlo, digamos, ¿no? Y manda una patrulla. Y él estaba meditando debajo de un árbol y esta patrulla se pone al frente, él como que ni se había dado cuenta que existía. Toman sus arcos y sus flechas y se la disparan y todas estas flechas se transforman en rosas y caen, digamos, ¿no es cierto?, al pie del Buda. Ya no eran, ya ninguna de esas flechas tenía la fuerza de llegar finalmente, digamos, a impactarlo. Porque él ya había superado todos los aspectos. Entonces, si tú eres vanidosa y yo te digo, digamos, ¿no es cierto?, que fea que está, te mato. Claro, porque te llega esa vibración, ¿me entendí? Y tú reaccionas con respecto a eso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía somos esclavos. La pregunta es, si tú eres celosa, ¿eres libre o eres esclava? Claro, Y si tú eres vanidosa, ¿eres libre o eres esclava? Y si tú eres orgullosa, ¿eres libre o eres esclava? Y si tú eres, etcétera, digamos, ¿no? Ambiciosa o lo que sea. Todos esos son aspectos del amor propio que tienen que ver con nuestro yo humano, con nuestro ego. No ese yo, no ese amor propio que uno hace en favor de los demás porque su retorno, digamos, ¿no es cierto?, me produce alegría y felicidad. Esto otro no, esto es lo que hay que superar. Entonces, sí, cuando vayamos al examen final, al igual que la parábola de los talentos, nos van a decir, yo viniste con estos talentos o con estos desafíos o con estas tareas a esta tierra. ¿Las hiciste o no las hiciste? ¿Y en qué términos las hiciste? ¿Cuánto fuiste capaz de aprender? Y bueno, espero y esperamos, digamos, ¿no es cierto?, que todos podamos tener la posibilidad de dar un muy buen examen y pasar a una dimensión distinta, a otro mundo de mayor evolución. Pero la gran mayoría no va a poder pasar y van a tener que repetir el curso porque eh, lo que Dios ha creado tiene la inmortalidad de su esencia y Dios es eterno y es infinito. Entonces, como decía por ahí Einstein, creo que, oye, la materia se destruye y se transforma, digamos, ¿no? Pero no desaparece. Todo es transformación. Entonces, sí, la idea es no tener que seguir viviendo y viniendo a un mundo como este, que es un mundo de tercera dimensión con todo lo que nosotros conocemos. Entonces, si tú quieres zafar, bueno, haz la tarea que corresponde, digamos, que tú trajiste, que cada uno trajo y que cada uno tiene que responder, digamos, ¿no? Pero superar estos aspectos del amor propio y vibrar en amor,
porque ese es el otro aspecto del amor propio. Si yo vibro en amor, si yo doy amor, amor es dádiva, yo retorno también ese aspecto de felicidad. Ese es el amor espiritual. Nadie puede trabajar directamente, espiritualmente para uno, a menos que lo haga en favor de los demás. Repito, nadie puede trabajar espiritualmente directamente para uno, a menos que lo haga en favor de los demás. Lo que tú das, lo recibes. Esa es la ley. La ley no es recibir sin dar. Si tú no has dado, no vas a recibir nada. Es ley y las leyes se cumplen. Ya vamos a hablar del tema de las leyes, digamos, ¿no? Porque todo se expresa a través de las leyes, al igual que en el plano humano. En el plano humano, todo lo que sucede en el plano humano se explica a través de las leyes. Yo no sé cómo vuela un avión, para mí que debería caerse, pero viene un físico y me explica por qué efectivamente tiene sustentabilidad en el aire, digamos, ¿no es cierto?, un avión y vuela. Porque todos son leyes de la matemática, de la química, de la física, de la biología. Son leyes. No hay nada fuera de la ley. Si cae una hoja, hay una ley que lo explica. Si crece una flor, hay una ley que lo explica. Si yo prendo y apago, digamos, el interruptor de mi casa, hay una ley que lo explica. Yo no sé cómo llega esa electricidad acá, digamos, y cómo hace, cómo sucede todo el proceso. Pero la ley lo sabe. Y la ley lo explica si tengo interés, digamos, ¿no es cierto?, en conocer esa respuesta. En lo espiritual es exactamente lo mismo, ya me fui al otro tema. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Todo sucede por leyes, todo. No existe un Dios que perdona a uno y perjudica a otro. Eso es mentira. Eso no es así. No tiene lógica de las cosas que yo hablaba con el cura. Porque no tiene lógica. Si hay un ser que está viviendo ciertas circunstancias duras, difíciles, es porque le corresponde vivirlas, porque él, en su minuto, en vidas anteriores, hizo vivir lo mismo que hoy día está viviendo probablemente a otros seres. Entonces, como la ley tiene el único propósito, que es ser feliz, y para ser feliz tienes que superar todos los aspectos eh, que hoy día te atan a este yo inferior. Entonces, esa felicidad la vas a conseguir eh, a través de la purificación. Entonces hay muchos eventos que vienen, digamos, a la vida de cada uno de nosotros, porque es necesario purificar. Pero cada uno de esos eventos de purificación que se llaman dolor, ¿ok? Tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. El dolor es nuestro principal aliado. Estoy diciendo algo que probablemente la gente le va a sorprender, Difícil entenderlo. pero es fácil entenderlo si uno quisiera entenderlo. Por ejemplo, tú y yo estamos conversando aquí porque el dolor humano nos trajo. Porque yo tenía apendicitis cuando tenía 12 años. Y si yo no hubiera tenido dolor, si el dolor no existiera, se transforma en peritonitis y me voy de este mundo. Gracias al dolor, yo estoy aquí. Gracias al dolor, todos nosotros estamos aquí. Si yo tuviera 6, 7 años, paso por, qué sé yo, por la cocina de mi casa, me tropiezo, digamos, ¿no es cierto?, y doy vuelta eh, la tetera con el agua hirviendo y me quemo, pero no hay dolor. ¿Qué es lo que hago? No lo atiendo. Si no hay dolor, yo no lo tengo que atender. Entra la gangrena y me voy. Todos los que estamos aquí vivos, estamos vivos gracias al dolor humano. El dolor nos trajo. El dolor es nuestro aliado. Y eso que sucede en el plano humano, sucede lo mismo en el plano espiritual. Es exactamente lo mismo. El dolor tiene por propósito hacerte ver de que hay aspectos de conducta, de forma de sentir, de actuar, de reaccionar, que tienes que modificar. Porque si tú eliminas la causa, eliminas el efecto. Esa es la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa que lo genera. Es lo mismo que pasa en la ciencia humana.
la ciencia humana dice, no puede existir un efecto sin una causa que lo genere. No puede existir un efecto sin una causa que lo genere. Siempre hay una causa. Y en lo espiritual siempre hay una causa. Y esa causa somos nosotros mismos. Obviamente que observado desde vidas anteriores, en que hemos hecho algunas macanas que hoy día tenemos que de alguna manera subsanar, ¿no? Pero para poder subsanarla, tenemos que vivirla. ¿Para qué? Para que el dolor, producto, digamos, ¿no es cierto?, de esas necesidades de aprendizaje, para que el dolor nos llegue a decir, esto que estoy viviendo, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Aprendiste, ya no vas a ser capaz de hacer algo semejante, equivalente a otro hermano, porque ya sabes el efecto que eso genera porque lo viviste. Todo tiene una lógica perfecta y es perfecto. Y esa es la forma en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, corrigiendo las cosas que tenemos que corregir para que la cosecha futura sea superior. Si yo le pregunto a una persona del campo, oiga amigo, si usted siembra arroz, ¿qué va a cosechar? Va a decir, la pregunta estúpida, po. Obvio que va a cosechar arroz, po. Papá. Pero el ser humano sucede eso. Siembra arroz y quiere cosechar papa. No se puede, po. Si tú quieres cambiar el efecto, la consecuencia, tenés que cambiar la causa que lo está provocando. Lo tienes que cambiar. Y eso es clave, eso es fundamental, digamos, ¿no? Si no te gusta el arroz, bueno, siembra papas. Sí, depende de Ya, ti. mm, Te escucho. em, en relación a ese tema, bueno, yo por la misma razón, cuando veía tanta gente, no entendía por qué algunas personas sufrían tanto siendo tan buenas aquí en la Tierra. Yo busqué muchas formas de estudiar esto y estudié terapia de regresión. Yo soy terapeuta de regresión. Y lo que más me di cuenta fue que los pacientes partían con un problema con una persona X, que por ejemplo la persona me trata mal o me golpea y todo, y nosotros buscábamos en las vidas anteriores qué había pasado o de dónde venía dónde había partido este problema. Y nos dábamos cuenta, en todos los casos es así, que en la vida anterior él le pegó a esa persona de esa manera. Y la anterior muchas veces se repite muchas veces, es constante ese patrón. Entonces es como si estuvieran jugando ping-pong. Yo te pego, tú me pegas. Yo te pego, tú me pegas. Hasta que llega un momento en el que una de las dos personas para eso y deja de hacerlo. Y ahí se libera. Pero no es fácil también entender a la mayoría de las personas que viven el día a día y que no tienen mayor estudio espiritual, de que a lo mejor la persona que me ha hecho tanto daño sin que yo se lo haya hecho, yo pude haber sido en otra vida quien lo causó. Pero de esa manera yo fui aprendiendo y entendiendo cómo se maneja espiritualmente cómo fluye esta energía y por qué ocurren al menos estas cosas. Somos divinidad. Dios crea vida de sí mismo, eso está en los escritos, digamos, ¿no?, bíblicos. Dios crea vida de sí mismo. Por lo tanto, hay vidas que han sido creadas antes que nosotros. Y hay vidas que se están creando en este minuto. Dios crea vida permanentemente, permanentemente. Entonces los Jesús, los Budas, los Krishna, los Zoroastro, son hermanos mayores. Tienen un gran mérito que nacieron antes que nosotros. Nacieron antes que nosotros. Así como nosotros también somos capaces a lo mejor de identificar seres que han nacido después que nosotros. Eh, esa es la realidad, digamos, ¿no es cierto?, de los seres superiores,
que son seres que nos vienen a mostrar un camino que ellos ya recorrieron y que nosotros hoy día estamos intentando mostrar un camino que nosotros estamos recorriendo, para que otras personas también puedan alimentarse de esta siembra, digamos, ¿no? Entonces, todo es así. Conocimiento nos dice que todo lo que nosotros recibimos no es para nosotros solamente, sino que para compartirlo con los demás. No es para meterse, digamos, el conocimiento, así como de alguna manera estaba establecido antes de que entregáramos este conocimiento a la humanidad. Lo teníamos todos debajo del brazo, pero ese no es el propósito. En un momento determinado es el propósito, porque tú tienes que formarte para poder divulgarlo, tienes que formarte. Pero llega un minuto en que tenés que dejarlo que transite este conocimiento, que es un conocimiento de amor, digamos, ¿no? En favor de todo el resto de la humanidad. Tienes que permitir que eso suceda, aunque haya gente que no terminen por entenderlo, no importa, no importa, pero cada uno responde a su propia conciencia, digamos, ¿no? Y, y es necesario compartir, porque solamente dando vas a poder recibir. Ese, ese es, Esa es la ley. La ley es dar para recibir. Hay que dar. Pero ese dar, ojo, que puede ser positivo o negativo. Y el efecto que eso genera es o positivo o negativo. ¿Puedes dar egoísmo? Sí. ¿Puedes dar envidia? Sí. ¿Puedes dar ira? Sí. Pero vas a recibir eso mismo. El verdadero constructor de nuestra vida somos nosotros. Nosotros somos divinos, mujer. Tenemos la esencia divina. Todavía en desarrollo, por supuesto, digamos, ¿no es cierto? Pero somos esencia divina y estamos bajo una ley que se llama la ley de evolución y de progreso. Vamos a estar evolucionando y progresando permanentemente, infinitamente, diría yo, porque son leyes. Entonces, no importa que avancemos eh, a lo mejor un pasito y otro pasito y otro pasito. Lo importante es estar en movimiento, es poder identificar necesidades de cambio y poder cambiar. Entonces, vamos a entrar a ese tema, digamos, ¿no? Las necesidades de cambio. Primero que nada, para poder cambiar, tú tienes que identificar qué es lo que debes cambiar. Si tú no sabes para dónde vas, no vas a ninguna parte. ¿Estamos? Entonces, tú tienes que, a través del autoanálisis, que está muy explicado, digamos, ¿no es cierto?, en el conocimiento, en las lecciones, identificar si aún el aspecto del egoísmo, de la envidia, de los celos, etcétera, etcétera, está muy vigente en ti. Identificar eso que te está generando de alguna manera un efecto no deseado. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo la ley. Ay, se me ocurren mil cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa actuar en positivo? ¿Y qué significa actuar en negativo? Actuar en positivo significa actuar en armonía con las leyes espirituales. La ley del amor, la ley de causa y efecto, la ley de la vida sucesiva o ley de reencarnaciones. En la escuela se habla de vida sucesiva porque reencarnaciones no es muy correcto el concepto, digamos, ¿no? Por lo menos que se usa en los países orientales, en que si uno actúa mal, después, qué sé yo, se encarna en una mosca, no, no, no es así. Por eso es que es ley de evolución y progreso. Solamente puedes estacionarte o progresar, no puedes retroceder, no puedes retroceder. Lo que es tuyo, tú lo lograste. Si tú sabes que 2 más 2 son 4, ¿cómo te lo quito? ¿Cómo te lo quito? Es imposible, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya es tuyo, es tu activo. Entonces, pero te puedes quedar ahí nomás. Y puedes decir, ah, ya con la suma me basta. Entonces, y la resta no, no me interesa. No, y la división no, tampoco. Y la multiplicación no, tampoco. Puedes hacer uso de tu libre albedrío, digamos, y no intentar seguir avanzando. Después la ley te va a sacar igual, pero tú no puedes en un momento determinado decidir.
Entonces, eh, actuar en positivo, dijimos, es actuar en armonía con las leyes. Y actuar en negativo, todo lo contrario, es vulnerar la ley. Que pasa lo mismo en el plano humano. Pasa lo mismo en el plano humano. Si tú te saltas todas las luces rojas en el auto, en algún minuto te van a parar y te van a meter a la capacha. O vas a tener que pagar una multa gigantesca. Si tú transgredes la ley humana, el efecto es un efecto doloroso. Y si tú transgredes las leyes espirituales, pasa lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, armoniza con la ley. Armoniza con la ley. Principalmente la ley del amor, que es la ley madre de todas las leyes, a la cual se subordinan todo el resto de las leyes, que es la ley del amor. Entonces, el mejor negocio que podemos hacer desde el punto de vista espiritual es actuar en armonía con el amor, es poder atender las necesidades de los hermanos que la vida te presenta. No hay que ir a buscarlos a, qué sé yo, a la India, no. Se te presentan aquí, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, etcétera, digamos, ¿no? En tu sociedad. Ahí están las personas, digamos, ¿no es cierto?, que la ley nos acerca para que nosotros podamos hacer algo por ella. Entonces, eh, positivo, armonía con la ley. Negativo, transgredir las leyes. Y yo me salí del tema. En algún minuto íbamos para otro lado. ¿Le puedo hacer un par de Sí, consultas? sí, Referente a lo que mencionaba hace un rato atrás, que cuando la persona tiene conocimiento, la idea es compartirlo. ¿Qué ocurre si una persona tiene sus talentos, tiene adquirido una cierta cantidad de activos, como dijo, de logros, y no los desarrolla? ¿Puede se hace algún daño si queda estancado ahí y no sigue desarrollando eso? Porque ¿tendrá alguna similitud con el flujo del agua? Que el agua siempre tiene que estar en movimiento, porque si queda estancada y queda ahí, se se pudre. echa a perder, se echa a perder. Entonces, en el caso, llevándolo a este caso, la persona podría tener algún daño por no seguir desarrollando sus talentos. Así es. La divinidad, al igual que el oxígeno, nos manda permanentemente, digamos, vibraciones positivas, como el oxígeno, que yo lo puedo respirar y lo puedo respirar y lo puedo respirar. Pero esa vibración positiva que nos llega, porque es como el prana, digamos, ¿no? Es como eh, la energía divina, digamos, ¿no es cierto?, que está presente en nuestra vida. Si tú, en vez de compartirla, la retienes y no quieres compartirla con nadie, eso te envenena, porque no tiene ese no es el propósito. Ese ejemplo del agua me parece muy interesante. Si tú no permites, digamos, que el agua circule, en algún minuto se va a llenar de zancudo, se va a llenar de una nata oscura arriba, se va a podrir. Mm, Tenemos la obligación de, de dar, de entregar todo aquello que tenemos en favor de los demás, que la ley nos va a ir poniendo al frente, digamos, ¿no? O sea, ya sea porque hay la necesidad de atender a un enfermo, ya sea porque hay una persona. No siempre esa necesidad tiene que ser material, pero siempre debe ser, digamos, desde el punto de vista espiritual. Pedir luz y fuerza a esos seres que están viviendo una situación diferente y una situación dolorosa. Luz para que su mente tome conciencia y necesidad, digamos, ¿no es cierto?, de poder cambiar. Luz. Y fuerza para poder llevar adelante, digamos, ¿no es cierto?, aquello que de alguna manera se nos presenta. Esa es la mecánica. La mecánica es, si tú das, vas a recibir. Si das amor, vas a recibir amor. Si das, qué sé yo, alegría, vas a recibir alegría. Si das armonía y felicidad, vas a recibir armonía y felicidad.
porque son leyes y las leyes se cumplen. Las leyes no tienen, Dios no tiene emociones, Dios es ley. Se define a Dios como ley, como verdad, como amor y como justicia. O sea, no es el viejito, digamos, de barba blanca, no, no tiene nada que ver con eso. La divinidad gobierna a través de sus leyes espirituales. Si tú las transgredes, el efecto es dolor. Si tú armonizas con ella, el efecto es la felicidad. Elige, elige. Pero al final los que elegimos somos nosotros, no hay que echarle la culpa. Yo cuántas veces he escuchado, es que Dios no. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Tú lo hiciste. Tienes aún la ignorancia de no entender que fuiste tú el responsable de todo aquello que te pasó, que te está pasando y que te seguirá pasando. Entonces, esto es un poco como hablábamos en la siembra. Si no te gusta el arroz, no sigáis sembrando arroz. Si es fácil entenderlo. Ahora, hacerlo es otra cosa, digamos, ¿no? Pero eso es. Si te gusta más el maíz, siembra maíz, po. Pero no le eches la culpa a Dios, porque todas las decisiones están tomadas por ti. Todo lo que viene, digamos, como retorno en la vida a través de experiencias que pueden ser más o menos dolorosas, dependen de ti, de nadie más que de ti. Tú lo permitiste. Ahí está mejor. Tú lo permitiste, digamos, ¿no? Tú lo hiciste. Entonces, cuando vienes a un mundo como este, tú vienes con un plan. Me voy a meter en otro tema. Tú vienes, tú planificas tu vida con ayuda de hermanos superiores. Planificas tu vida. Entonces, cuando tú llegas al plano espiritual, al astral del mundo, todos los científicos dicen que nosotros trabajamos aquí en la Tierra con un 8 o 9% de nuestra capacidad mental. Cuando llegáis al espacio y recuperas el 100%, o sea, 10 veces más, ahí no puedes engañar, porque con ese nivel de conciencia tú sabes perfectamente, aquí en este mundo dijiste, no, yo no soy celoso, no, yo no soy egoísta, no, yo no soy envidioso, lo podéis decir acá, pero en el plano espiritual no lo puedes decir si efectivamente todavía tienes esas lacras en tu vida espiritual, ¿no? Entonces ahí te das cuenta lo que realmente eres. Y en función a ese diagnóstico, tú planificas tu vida futura. Con ayuda, obviamente, de seres superiores, porque de repente no podéis ponerle más carga de la que eres capaz de soportar. La ley solamente cobra cuando hay capacidad de pago. Si tú en tu cuenta corriente tienes 10 pesos, no te puedes sacar 12, porque no los tienes. Y la ley es amor. Por lo tanto, siempre, todas las experiencias dolorosas que tienes que vivir están en función a tu propia capacidad de soportar, de identificar la necesidad de cambio y también de la fuerza suficiente como para que puedas cambiar. Siempre. Entonces, tú estás en el espacio y tú dices, vaya, todavía soy muy celoso. Entonces planificas una vida donde vas a encontrarte con ese aspecto que se te va a presentar una vez, dos veces, tres veces, hasta cuando logres darte cuenta de que tú no tienes la propiedad de otro ser humano. ¿Quién te dio la propiedad, digamos, de tu esposa, de tu novia, lo que sea? ¿Quién te la dio? Tú no eres dueño de eso. Entonces empiezas a reflexionar mentalmente, a darte cuenta de que esa es una esclavitud, como dije. Pero tú quieres ser libre, no quieres ser esclavo. Entonces trabaja en eso. ¿Y cómo se trabaja? Diciendo, quiero superar este aspecto y pidiendo asistencia superior. Y pidiendo asistencia superior. ¿Y cómo te van a asistir superiormente? Presentándote nuevamente los medios y las circunstancias. Esa es la forma en que la ley te va a ayudar.
Nadie te va a tomar en brazo y te va a cruzar el río. No, el río tenés que cruzarlo tú. Pero la ley te va a presentar nuevamente los medios y las circunstancias para que tú puedas transitar ese río que tienes que atravesar. Entonces, ¿se puede? Se puede. Para eso existen, digamos, ¿no es cierto?, las facultades del espíritu. Nuestro espíritu humano tiene 4 grandes facultades, otras, pero las más importantes. Libre albedrío, discernimiento, voluntad y conciencia. Libre albedrío, discernimiento, voluntad y conciencia. Entonces, si tú quieres superar algún aspecto y no has desarrollado tu voluntad, es muy difícil que lo logres. Querer es poder. Mientras la intensidad del querer sea mayor, la voluntad también es mayor. Si a mí me dicen, mira, por decir cualquier cosa, eh, no puedes seguir comiendo pan, o si no se te va a morir tu hijo, tú dejáis el pan. Está la necesidad, digamos, ¿no es cierto?, de que eso no suceda, que en ese minuto tu voluntad también se fortalece y te ayuda, digamos, a la solución de ese problema. Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero bueno, es para graficarlo solamente. En lo espiritual es así. Mientras más intensa sea tu necesidad de cambio, más fácil vas a cambiar, porque vas a estimular a la voluntad que lo logre. Nunca me olvido, digamos, ¿no? Mi padre era un gran fumador. Y bueno, ya había partido con sus achaques, qué sé yo, la tos y toda la cuestión. Fue al médico, el médico lo miró, qué sé yo, el color de la piel y toda la cosa. Él le comentó lo que le estaba pasando, le dijo, mi hermano, si tú sigues fumando, no te doy más de un mes de vida. Fue tan fuerte el estímulo que él recibió a partir de la opinión médica, que él salió a la consulta, agarró la cajetilla, la arrugó, la botó, fósforo, los encendedores, nunca más fumó. ¿Por qué? Porque él dijo, qué sé yo, tengo 55 años, mis hijos están todavía chicos, ¿cómo voy a dejar a mi esposa, que es dueña de casa, no sabe hacer nada fuera, digamos, ¿no? Como para ganarse la vida, ¿me entendí? El estímulo fue tan fuerte, digamos, ¿no es cierto?, que él ni le costó dejar el cigarrillo. Lo había intentado 40.000 veces y había fracasado 40.000 veces. Pero ese estímulo fue tan fuerte que eh, estimuló, digamos, ¿no es cierto?, su voluntad para lograrlo. Ese estímulo fue un estímulo doloroso, porque causó miedo, dolor por dentro, al pensar todo lo que podría ocurrir. Todo lo que podía ocurrir, claro, pero ese fue como la causa que generó un efecto, y el efecto fue dejar de fumar. Pero ahí estaba, digamos, ¿no es cierto?, la causa que la ley se le acercó. Ojo, no hay casualidad en todo esto, ¿no? Él ya no estaba en condiciones de seguir fumando, entonces necesitaba una experiencia dura, difícil, para poder lograrlo, porque por su propia cuenta no le era posible, a pesar de que efectivamente, a pesar de arrugar la cajetilla, botarla, etcétera, el deseo sigue existiendo, ¿eh? Claro, Pero el estímulo que hoy día tiene es, mayor. si yo cedo, me voy a morir y voy a dejar botada a mi familia. Entonces, venía el estímulo de querer fumar, pero al mismo tiempo el estímulo de querer dejar. Y finalmente lo logré, porque la ley está cerca cuando es necesario, digamos, ¿no es cierto?, experiencia de esa naturaleza. Eh, Y respecto de lo que conversó, que uno cuando recibe, uno trae cosas que tiene que trabajar, corregir y superar.
Y a través de las experiencias, muchas veces dolorosas, pasa uno, otra y otra vez hasta que toma conciencia, aprende y se libera de ello. Yo pensaba, mientras usted decía, algo que he pensado siempre, claro, es muy, uno lo puede leer, puede entender la lógica, pero ¿cómo lo aplico? ¿Por qué? Porque ¿cómo se da cuenta uno o cómo tratar de frenar para no seguir pasando esos dolores? Y claro, ahí lo explicó después como con las capacidades del espíritu. A través, Sí, aplicando todos estos puntos, uno puede ir trabajando en que ese dolor, en superar lo antes posible ese dolor que existe. Y eso yo no lo tenía claro, así que se lo agradezco mucho. Y lo otro es respecto al prójimo. Se supone que uno tiene que trabajar y aplicar todas las leyes espirituales del día a día con el prójimo. El tema es que uno piensa normalmente el prójimo y lo ve de forma a lo mejor religiosa, los vecinos, los conocidos, gente distante, y nunca se enfoca, al menos en mi caso me ha pasado, en que en realidad el prójimo que yo tengo es mi familia directa, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, mis amigos directos. Y normalmente uno, al menos yo, uno se relaja en el trato, en las conductas, o se enoja y el ego fluye más fuerte con las emociones con ellos y no pone los límites y a veces hiere mucho más. ¿Por qué? Porque a lo mejor inconscientemente dice, "Ah, total, no importa porque como es mi hermana o es mi mamá, igual me va a seguir queriendo", y uno explota. Y eso yo encontré en relación a lo que dijo, claro, el prójimo es la gente que uno tiene directo, es muy importante empezar a trabajar y a mirarse cómo uno se relaciona con ellos, cómo uno interactúa con ellos, sobre todo con los hijos. Es difícil, pues yo tengo sí. 4 niños. Y claro, se portan como se portan todos los niños, hacen desorden, juegan y a veces uno está cansado y uno explota. Y claro, y yo a veces he llegado a esa conclusión que usted dice, yo a lo mejor si estuviera en otro lugar con otras personas que no son directos míos, yo no actuaría así. ¿Por qué me permito actuar a lo mejor así de enojada con ellos? Y ahí he ido aprendiendo a frenar. Pero este conocimiento y esta forma de razonar no es entregado en cualquier lugar, no, o sea, en otras partes yo no lo había visto y en la obra de Cristo se va entregando esa pauta de cómo empezar a trabajar y a mirarse en realidad a sí mismo en cuanto al actual. Así que por eso me pareció muy importante lo que usted estaba señalando en relación al trabajo con el prójimo. El conocimiento insiste mil veces, digamos, en el concepto de autoanálisis. Analízate. Si tienes un elemento que para ti es una debilidad, trabájalo. Para eso tienes las herramientas de tu espíritu, para eso tienes tu voluntad. Si tú identificas que hay algo, digamos, ¿no es cierto?, que debes cambiar, bueno, propóntelo cambiar. Pide a lo superior que te ayuden y te van a traer de vuelta lo mismo que tú quieres superar para ver si efectivamente existe esa intensidad de voluntad de cambio. Si te traen de nuevo el efecto o aquello, digamos, ¿no es cierto?, que quieres superar y no lo supera, es porque la intensidad o el deseo de cambiar no es suficientemente grande. Porque si fuera suficientemente grande, cuando aparezca nuevamente esa misma necesidad de experiencia, tú lo superarías. Esto es lo mismo que superar en el plano humano, ¿ah? Arriba y abajo, si tú quieres dejar de fumar, si tú quieres dejar de tomar, si tú quieres dejar, qué sé yo, cualquier adicción, ¿qué tienes que hacer? Primero, Conseguir la voluntad nomás de hacerlo, la pero voluntad. primero identificar qué quieres superar. Ah, claro. Quiero superar eso. Ok, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces pides a lo superior y de arriba te van a presentar nuevamente la misma situación que tú quieres superar, te la van a presentar. Y en ese momento tenéis dos opciones. O repito mi conducta anterior, mis conductas anteriores,
¿Sigo renunciando a la necesidad de superación o aplico mi voluntad y frente a esa circunstancia digo no? Así se deja el cigarrillo. No conozco a nadie, digamos, que deja el cigarrillo. No, tenés que hacerlo, tienes que proponértelo, tienes que hacer uso de tu voluntad, desarrollar esa facultad maravillosa que es nuestra voluntad. Y así con todo, digamos, con la alimentación, ¿por qué estoy tan aquí? ¿Por qué estoy...? Hazlo, Comer. hazlo. No es fácil, pero si tu interés es muy grande, lo vas a poder lograr. La vida te va a seguir presentando las circunstancias. Y tú, frente a cualquiera una de esas presentaciones, tenés las dos opciones. O caer nuevamente, o resistir a través de tu voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vaya perdiendo fuerza el objeto que tú quieres superar. Va a ir perdiendo fuerza hasta que en algún minuto vaya a dejar el cigarro o vas a dejar la alimentación, qué sé yo. Todo aquello, digamos, ¿no es cierto?, que te lo propongo. Todos nosotros tenemos necesidad de superación, pero no seguir conviviendo con aquello que nos genera dolor. No seguir conviviendo con eso, seamos inteligentes. Hay que corregir eso, sí, hay que corregir. ¿Te podéis caer? Sí, te podéis caer. No importa que te caigas. Lo importante es que te vuelvas a levantar y a decir, ya continuar eh, ese proceso de cambio, digamos, ¿no? Continuar con ese proceso de cambio, hasta que va a llegar un minuto en que ese cambio que tú quieres producir en tu vida, esa cosa que tú quieres superar, va a ir perdiendo fuerza, 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 y ya va a pasar a la superación, digamos, ¿no? Vas a poder llegar y decir, oye, te dejé 10 talentos y ahora retornas al espacio y me traes 14 talentos. Aplausos cerrados. Lo lograste. No el absoluto es la divinidad. Es como en el colegio, tú no tenés que pasar con nota 7. Nadie te está exigiendo nota 7, pero sí te están exigiendo los esfuerzos necesarios para poder corregir en parte todas las cosas que tienes que corregir. Y por eso que la ley te está presentando ese tipo de circunstancias. Una vez, dos veces, tres veces, todas las veces que sea necesaria, hasta que logres tener, como te digo, la fuerza, por eso se llama fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad en que ya frente a ese estímulo es el que debilita la voluntad, pero tú tienes que en ese minuto, digamos, ¿no es cierto?, fortalecer ese deseo, esa voluntad para lograrlo. Y en eso estamos todos, digamos. A eso vinimos, por eso pusimos esa transparencia. El propósito por el cual hemos venido es para superar los aspectos del amor propio y vibrar en amor. ¿Por qué? Porque si tú das, yo recibo. Entonces, ese es el amor propio positivo, que es yo quiero felicidad, entonces da felicidad. Yo quiero amor, entonces tenéis que dar amor. No hay por dónde arrancar, ¿eh? Porque la ley es la ley y la ley se cumple, gústele a quien le guste, pero se va a cumplir, pero se va a cumplir. Se va a cumplir. Si tú decides voluntariamente transgredir la ley y subirte a un segundo piso y tirarte, digamos, ¿no es cierto?, de cabeza, hazte cargo después de los efectos. Hazte cargo de los efectos. La divinidad gobierna a través de sus leyes. Hay gente que cree que Dios está al lado de uno y lo está. No, lo que está al lado de uno son las leyes. Y las leyes divinas y las leyes son amor. Entonces, si hay una persona que se está tirando del segundo piso en Chile y hay otra que se está tirando del segundo piso en la India, la ley funciona en los dos lados. No es necesario, y así, porque es ley, y las leyes se cumplen. Y nosotros tenemos la obligación de identificar estas leyes, ser coherente con las leyes, no seguir equivocándonos y ser constructores de una vida feliz. Ese es el propósito del Padre, ese es el propósito de la divinidad, que seamos felices. Pero para ser felices tenéis que corregir aquello que con tu nivel de conciencia eres capaz de identificar.
En una situación futura vas a identificar otras cosas que en este momento no se te presentan porque no son necesarias, no están dentro de tu plan de vuelo, digamos, ¿no? Entonces, en este plan de vuelo se te van a ir presentando aquellas cosas que tú mismo o tú misma decidiste que se presentaran para que las corrigieras, para que las superaras y para ser más feliz, porque ya no tenés la esclavitud, eres libre. Te voy a dar una imagen. A mí me gusta, digamos, cuando te digo, venir siempre a lo terreno y te voy a dar una imagen, digamos, ¿no es cierto?, de lo que podría ser esto que estamos hablando. Si tú fueras un globo de gas, estos que quieren irse, digamos, ¿no?, del planeta. Exactamente. Pero ese globo no se puede ir porque está con un montón de tirantes que están agarrados al piso. Ahora, la única forma de que ese globo se vaya al espacio y a su patria finalmente es que todos estos tirantes, que son estos aspectos del amor propio que estamos hablando, todo esto de egoísmo, envidia, celos, etcétera, etcétera, sean capaces, digamos, ¿no es cierto?, de zafar. La única persona que tiene la tijera para que eso suceda eres tú. Si tú quieres, digamos, ¿no es cierto?, que este globo se eleve, obviamente que tenéis que cortar los hilos que en este minuto, digamos, lo atan al piso. ¿Se entiende? Claramente. Y en eso consiste todo el conocimiento es eso. No busquemos cosas mayores, digamos, ¿no? Hemos revisado qué tenemos que hacer, identificar nuestras necesidades de cambio, hacer un esfuerzo, digamos, ¿no es cierto?, de voluntad para que ese cambio se produzca y para que seamos más libres. Y si somos más libres, somos más felices. Y el propósito de la vida es ser feliz. El otro día en una entrevista que usted hizo con Roxana Río, te comentó el tema de cómo identificar lo que uno tiene que trabajar y señaló el tema de que lo que a uno le hace ruido. Por ejemplo, si yo veo a la persona A conversando con la persona B y a mí me molesta esa situación, es porque algo debo trabajar en ello, algo me molesta de lo que está ocurriendo ahí. Y normalmente uno no tiene conciencia de que eso debe ser trabajado, solamente lo toma como, ah, yo siento eso y sigue la vida. Como un dato Y, nomás. y claro, como un dato. Y yo en base a lo que usted señaló me empecé a dar cuenta de que tenía mucho ruido en mi cabeza, porque había muchas cosas que ni siquiera las razonaba, eh, y habían actitudes, situaciones que me molestaban o me motivaban. Ahora, eso no quiere decir que yo me iba a participar de ellas, pero igual me hacían ruido por dentro. Y yo eso igual necesito calmarlo. Pero antes no tenía conocimiento, conciencia de que eso debía ser así. No, no. Entonces, me pareció muy importante, me ayudó mucho también el hecho de que usted lo haya dado de esa manera, de esa forma de ejemplo, porque así es la manera que yo pude tomar para empezar a darme cuenta de tantas cosas que debo trabajar en mi vida. Y de esa manera ir superando como Claro. estábamos hablando acá en el No tema. angustiarse, ¿ah? Porque hay que ir piano piano. La vida es infinita y es eterna, ¿ok? Entonces, ok, si me doy cuenta, si en este momento me estoy dando cuenta de que hay cosas que debo cambiar, bueno, debo hacer el esfuerzo de poder cambiarlas. Pero a lo mejor ayer no tenía esa conciencia. Y en consecuencia tampoco sentía, digamos, ¿no es cierto?, la fuerza íntima de tener que cambiarla, ¿no? Porque las cosas se van presentando de acuerdo en la medida en que nosotros mismos vayamos superando y poniéndonos en condiciones de poder abordar el otro tema de superación que está ahí pendiente y que todavía no se me ha manifestado con tanta fuerza porque estoy trabajando en este, no sé si me explico, Claro, pero después se te van a presentar otras necesidades de cambio y tranquilos, digamos, ¿no? Si se presentan es porque corresponde que así sea y hay que trabajarla en esos mismos términos. Alejandra, estamos llegando al fin porque yo
todavía tengo la mala costumbre de trabajar Bien, y, no se preocupe. y, y bueno, Si usted quiere, podemos seguir en un próximo programa trabajando respecto de la información, porque vimos recién la primera parte y es mucha información sí, que se puede estudiar. eh, deja ordenar Sí, cuando usted mi pueda. No agenda, sé. y a lo Y mejor aquí, podríamos, qué sé yo, definir una reunión una vez al mes. Yo tengo otro tipo de reunión y otro perfecto. tipo Entonces tú decís, oye, ¿sabes qué? Una vez al mes juntémonos y veamos esto mismo. Y así yo me coordino, digamos, para que así Sí, pueda ser y poder seguir en, avanzando en estos términos. ¿Mm? en la medida que usted pueda, por supuesto. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos está compartiendo, porque en realidad el hecho de llevarlo a la práctica, al día a día, ayuda bastante a uno a entender y a empezar a trabajar. Sí. Así que, Yo, mm, dígame. yo quería solamente hacer una observación. Este conocimiento no es mío. Ujú. Este conocimiento viene de los planos superiores y viene del plano crístico. En consecuencia, al César lo que es del César. O sea, esto tiene que ver, digamos, ¿no es cierto?, es el Cristo el que está de alguna manera bajando en términos mucho más aterrizados lo que siempre nos dijo en todas sus venidas anteriores, pero que el ser humano tergiversó. Por eso que ahora viene el conocimiento por escrito, para que no haya nadie que le pueda meter mano. Y por eso que yo me alegro que muchas veces, un poco lo que hicimos aquí, no, nos faltó, pero traer la frase de verdad. Bueno, pero el conocimiento y las lecciones están en Internet. Así que si quieren encontrar, eso es lo que vale, eso es lo que está. Uno trata de explicarlo de manera que podamos asimilarlo de mejor manera. Pero el conocimiento, digamos, ¿no es cierto? Y todo este agradecimiento es para el Cristo, para Total. Mauricio. También. Así que, bueno, como te digo, nos ponemos de acuerdo por el Ujú. interno Sí, y así perfectamente. no programamos una próxima reunión. ¿Mm? Muchas gracias, don José Gonzalo, y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Hasta una Ok, próxima ocasión. gracias a ti y Gracias. también a toda la gente que esté disponible a escuchar este mensaje, digamos, ¿no? Gracias. Hasta luego.